Buenas tardes, estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Para la segunda actividad que vamos a desarrollar de codificación de un texto escrito, vamos a abordar dos temas. El artículo de opinión y en la segunda el segundo video les voy a explicar todo lo relacionado a la secuencia didáctica. Bueno, el texto argumentativo es la tipología que nosotros vamos a profundizar en esta clase de lectura crítica. Y básicamente es porque la argumentación es una de las tipologías más complejas. La argumentación consiste básicamente en buscar, persuadir, convencer o hacer que el otro eh, considere que aquello que nosotros proponemos es así. Ese es el objetivo básico de la persuasión o de la argumentación. Por ello, dada la complejidad que implica el convencer a otros sobre esto, es que la tipología argumentativa es la que nosotros trabajamos dentro de las clases de lectura crítica. El texto argumentativo se caracteriza, al igual que los demás textos, por una estructura. La estructura básica es una introducción. La introducción está compuesta por la parte de la contextualización y la tesis, los argumentos, que es la información que utilizamos para respaldar aquello que proponemos junto con sus evidencias, y la conclusión es el cierre que nosotros le proponemos al texto. Entonces, en la introducción, básicamente, hay dos pasos fundamentales. Primero, el eh, hacer que el lector tenga una apertura o un contexto claro de lo que se busca, pero además que tenga claridad cuál es el punto de vista que el autor va a proponer. Eso se hace a partir del planteamiento de la tesis, que es la parte más importante y la columna vertebral del texto argumentativo. ¿Por qué? Porque la tesis es una oración afirmativa que el autor propone en la introducción, no es algo que se infiere, es algo que se identifica como tal, y allí está claro cuál es el punto de vista del autor. Más adelante vamos a ver un ejemplo. Los argumentos es toda esa información que nosotros utilizamos para respaldar la tesis del autor. Es decir, si nosotros en nuestra tesis proponemos que el pan es nocivo para la salud por el alto contenido de azúcar, a través de un argumento vamos a decir por qué. Es decir, por qué nosotros decimos eso de que el azúcar es nocivo, de que el pan, de la masa del pan es nocivo, y cuáles son los daños que nosotros podemos tener a raíz de eso. Además, por último, encontramos la conclusión. La conclusión es la parte del texto que básicamente busca cerrar, es decir, darle un cierre al texto, retomando la tesis y diciendo el por qué finalmente eso que decimos es así. Para poder analizar esta estructura, o identificar con claridad esta estructura, vamos a trabajar con este texto. Este texto se denomina palabras cansadas y ustedes van a tener la oportunidad de leer. Yo voy a hacer el análisis un poco más rápido, teniendo en cuenta el tiempo. Entonces, vamos a partir del contenido. Lo primero que debemos tener claro es cuál es la introducción, desarrollo y conclusión de un texto. Entonces, yo lo voy a ir señalando y les voy a ir diciendo por qué. Bueno, Palabras cansadas es un texto de la autora Piedad Bonet, columnista del Espectador, si no estoy mal, en el que ella básicamente propone que el lenguaje que nosotros empleamos es un instrumento que puede herir o alabar a una persona. Dependiendo del contexto en el que se utilice, las palabras adquieren un valor, un significado que puede generar herir susceptibilidades o por el contrario, alabar a una persona y hacerla sentir muy bien. Entonces, como vemos, este texto tiene 1, 2, 3, 4 y 5 párrafos. En estos dos primeros párrafos vamos a encontrar todo lo concerniente a lo que es la conclusión, la introducción. Vamos a ir anotándolo con comentarios. En lo que sigue del siguiente párrafo, en los dos siguientes párrafos, todo esto va a ser los argumentos. Y ya después vamos a ir viendo el por qué y qué son los argumentos. Y por último vamos a encontrar la conclusión. Cuando yo les diga identifique la estructura de un texto, tienen que ir identificando todo esto que yo les voy a ir planteando, pero a detalle. Y el conclusión. Bueno,
Esta es la estructura macro. Ahora, en la introducción vamos a identificar la tesis. Yo les decía, la tesis es esa frase que expresa un punto de vista sobre que el autor va a proponer durante todo el texto. Yo les decía, el autor aquí básicamente busca, es un texto que busca o que propone que el lenguaje puede herir o alabar a una persona. Entonces, esta expresión son expresiones que denotan no solo la intemperencia de las que la profieren, sino sus prejuicios, se convierte en la tesis del texto, porque es a través de eso que ella nos va a convencer de eso que está proponiendo. ¿Cómo así? Si nosotros leemos todo el texto, el primero y el segundo párrafo, vemos que nos dan un ejemplo de insultos que utilizaron hacia una persona. Por ejemplo, le dijeron, negro, hijo de puta, negro, mal parido. Le gritó la cartagenera Shirley Berrío. ¿Por qué el ser negro me tiene que causar algún tipo de insulto si ese es mi color de piel? Pero aquí vemos que esa persona, Shirley Berrío, lo utilizó como un insulto, como una ofensa el hecho de que su piel sea negra. Y acá vemos otro. El alcalde de un pueblo español llamó a una mujer puta, barata, hipócrita. Es decir, esas expresiones de puta, barata, una persona puede dedicarse a esa profesión, pero cuando lo utilizas para ofender, ya cambia el significado. Entonces, por eso la tesis del texto vendría siendo, son expresiones que denotan no solo la intemperencia de las que la profieren, sino los prejuicios, es decir, lo que esa persona piensa o esa construcción social que esa construcción social que tiene como base en la que ofende a otras personas. Bueno, si esta es mi tesis, voy a pasar a identificar el primer argumento. El primer argumento viene siendo, bueno, si se dan cuenta, miren que la introducción señalé todo lo que es la introducción y dentro de la introducción señalé lo que corresponde a la tesis. Eso es importante. En la segunda vemos que comienzan a decir, si esta es la tesis, esto me tiene que decir por qué. Es decir, por qué las palabras se convierten en una fuente de prejuicio. ¿Dónde se ve eso? Y entonces vamos a ubicar el primer argumento. Vamos también a subrayarlo. Vamos a subrayarlo. Ahora dice, aquí comienza y dice, es claro que toda lengua está dotada de expresiones groseras para herir y que erradicarlas sería empobrecerlas. Es decir, primer argumento, o sea, acá vemos argumento número 1. Que toda lengua está dotada de expresiones que están allí, pero nuestro deber no es erradicarlas, sino saber cómo se van a utilizar, en qué contexto se van a utilizar y de alguna forma buscar disminuir ese uso para no alentar a las otras personas. Entonces, a través de todos estos ejemplos que nos vemos más adelante como es apelativos que se utilizan para ofender, cuando nosotros utilizamos una expresión concreta para ofender a otra persona, por ejemplo, cuando dicen la India es, no nos referimos a su origen étnico, sino que buscamos calificarla como una persona poco educada, que no sabe nada. Entonces ahí vamos viendo cómo esto va tomando fuerza en la propuesta del primer argumento. En el segundo argumento vemos, y que está asociado bastante a la tesis, dice, el lenguaje suele develar prejuicios colectivos. Entonces, a través de esta, también de ejemplos que vienen más adelante, aquí vemos el argumento número 2. El argumento número 2, comenzamos a ver, nos damos cuenta de por qué nos hablan de que ese lenguaje está asociado a prejuicios colectivos. Y si se dan cuenta, el argumento 1 y el argumento 2 va asociado a lo que está propuesto en la tesis. Entonces, ya hemos identificado eso que yo les había comentado en la parte teórica, introducción, tesis, argumentos. Ahora vamos a la conclusión. Yo les decía, la conclusión es todo ese cierre que nosotros le damos al texto para de alguna forma darle
cabida a lo que nosotros planteamos en la tesis. Entonces, todo este párrafo es de conclusión. ¿Cuál sería esa frase que de alguna manera cierra, que lo vamos a poner en cursiva, que cierra la propuesta que está planteada en el texto? Sería de pronto esta. Si el propósito es que no tratemos a la guerra no solo como un hecho militar, sino como una construcción del lenguaje, como sugiere Silva, el primer paso sería evitar el insulto para calificar al enemigo, pero también no abusar de las palabras hasta hacerlas perder su poder de comunicación. Y a partir de esto que él propone, vamos a ponerla en cursiva y en negrita y subrayarla, comienza a dar el cierre a todo lo que se propone. Entonces, como nos damos cuenta, esta es la estructura del texto argumentativo que nosotros vamos a trabajar y que vamos a identificar. Vamos a hacer muchos ejercicios relacionados a esto y por eso quería modelarles que tuvieran claridad en cómo funciona la estructura argumentativa de un texto. No todos los textos son de carácter argumentativo. Ustedes lo analizaron con el material de la clase pasada. De acuerdo a la intención o a la estructura que tenga, un texto puede responder a diferentes intenciones comunicativas. Encontramos el narrativo, que busca contar algo. El descriptivo, obviamente, mostrar a detalle un proceso. El informativo, darte cuenta sobre un suceso de manera objetiva. Y el argumentativo busca convencerte de algo que está proponiendo.